Carla Cataclín. Bueno, como ya saben, mi nombre es Joaquín García y bueno, mi charla TED la titulé Cataclismo. Para empezar, me gustaría contarles una experiencia propia que hasta el día de hoy pone a prueba mi moral y todo el tiempo invade mi cabeza. Al inicio de este mismo año, y ya sabido pleno comienzo del gobierno actual, cada vez que volví a mi casa, después de haber estado en la escuela, empezaba a notar, caminando por la calle, que cada día veía más personas viviendo en ella. Desde un principio, y con esto me refiero al año pasado, a veces veía a uno o a dos personas pobres durante mi vuelta a casa. Siempre me transmitió un poco de amargura, como mucha tristeza o indignación verlos en la situación en la que estaban. Pero esos sentimientos se alejaban de mi mente y los pensamientos que pasaban al momento de ver a esas personas se iban a los pocos minutos. Cómo lamentable debe ser estar en su situación. Quisiera poder ayudarlo plenamente, darle todo lo que necesita. No puedo, más bien, digo el valor. ¿Cómo es que las demás personas apenas lo ven por encima con tanta indiferencia? Me siento un cobarde, con mucha impotencia. No puede ser que haya ignorado a alguien que suplica ayuda. Al final soy igual que el resto, solo sigo caminando. ¿Cuándo nuestra sociedad se acostumbró a segregar o invisibilizar tanto a alguien? Esos y demás pensamientos eran los que por unos cuantos minutos atormentaban mi moral y transformaban la expresión en mi cara a una masa amarga y triste. Pero como dije, eso era al principio. Ahora no son uno como mucho dos. Ahora esos pensamientos y sentimientos no se despegan de mi mente. Ahora veo el doble, incluso el triple de personas en situación de calle. Ahora son muchos más. Y ahora los veo todos los días, y no a veces. En febrero se anunció que la pobreza había subido un 13% desde el cambio de gobierno. Un incremento inmenso que alcanzó valores vistos por última vez en el 2001 y lo superó. Pensemos que en los 8 años de los dos últimos gobiernos juntos hubo una suba del 11%. 8 años y ahora 2 meses. Cuando me enteré de esta fuerte noticia, claramente lo vi como algo negativo y trágico, algo crítico. Pero no me esperé en ningún momento ver con mis propios ojos el impacto de la noticia. Pero lo vi. Ya que no tardé en cruzarme en una de mis vueltas para casa a 3 personas juntas revisando la basura, con ropas desgastadas y sucias, con las caras gritando que ya no podían más, que estaban agotadas de vivir de esa forma tan humillante, y con un chango lleno de cartones con los que apenas podían hacer algo para sobrevivir. Todo eso en el medio de la cotidianidad de la sociedad que persistía, que tristemente hacía que esa escena tan impactante pasara desapercibida, como si fuera algo normal, no existiera, y nadie hacía nada por intervenir. Quizás algunos estén pensando que 3 personas pobres actualmente no es nada, y es verdad, pero no están centrándose en lo que les dije anteriormente, que en un principio veía 1 o 2 como mucho, y ahora veo de 3 a 6. Ese incremento de hasta un 200% es impactante. Y
no se puede negar. Después de ese suceso, de ver a tres pobres personas orando la basura, volví a casa más o menos afligido. Ahora lo que pasaba por mi cabeza no se iba a los pocos minutos. Pasaron los días y les aseguro que no hubo un día solo el que no haya vuelto a casa de la misma manera. Siempre veía una escena que me hacía pensar las cosas que le dije anteriormente y que volvía a irrumpir en mis emociones y en mi moral. Que si una pobre señora con sus 2 hijos, acobachada dentro del túnel que pasa por los días, o una mujer tirada al lado de un banco, desalineada y suplicando plata con mala gana, y con justa razón, porque su vida es una mierda y a nadie le importa. Señoras mayores que la jubilación, si es que tienen, les sirve para poco y también necesitan ir revisando la basura, e ir abrigándose con lo que encuentran en la calle. Un padre y su hijo, ambos con aspecto insalubre, caminando enfrente de mi casa. El padre, desnutrido y mentalmente vencido, le dice de forma deprimente y sarcástica a su hijo: mirá, eso se compra con plata, señalándole las pizzas que se venden en la pizzería de al lado de mi casa. ¿Ves esa moto? También se compra con plata. Desalentado estaba expresando su falta de dinero y su situación desesperante. Y cuando los adelanto para entrar a mi casa, ¿ves esa mochila? También se compra con plata. Y el niño, inocente, intrigado, iba viendo lo que el papá le señalaba, cargando su mochilita roja de algún superhéroe, dibujito animado, que indicaban el esfuerzo de su papá por llevarlo a una escuela y conseguir una mochila que le guste a los niños de su edad, para mantener en él la inocencia y la ilusión que simboliza una buena niñez. O también pobres tipos que ya saben por experiencia propia que la sociedad lo ve como menosprecio y ya ni se arriesgan a robar unos pocos segundos de su valioso tiempo a la persona que pasa por al lado, porque saben que lo único que van a ganar es un disculpame, no tengo nada, o un perdona, estoy apurado, o que directamente no le digan nada y pasen de largo, como si no existiesen. Entonces se quedan sentados en la calle, con el autoestima destruido, esperando a que alguien les dé un billete. Pero entre todas estas escenas, hubo una que me marcó, que sucumbió a todo mi cuerpo a una culpa inmensurable y me dio el impulso de hoy querer hablar en este escenario. Al lado de un mini supermercado, un señor sentado en el saliente del piso de otro local, con ropa sucia, de aspecto miserable, en posición fetal, la mirada perdida y con los dedos naranjas. Sí, los dedos naranjas, de cuando te quedan las manchas de tanto comer un snack. Imagínense por un momento lo que es sentir hambre, verdadero hambre. No que el estómago te haga ruido y te duele un poco. La inanición, el hambre a un punto extremo. Como muy bien lo describió Alejandro Pitu Salvatierra, sentís como si tu estómago se aplastara gradualmente, como si fuera una lata de Coca-Cola, provocándote dolores agudos que vienen y van. Te desnutrís cada vez más y casi que no podés dormir. Ahora vuelvan a pensar en este tipo, tirado al lado del Carrefour de barrio, viendo cómo entra y sale la gente del local, con los alimentos que él tanto necesita. Una tortura psicológica y física. Y la única forma de consuelo que encontró ese tipo fue chuparse los dedos, buscando saborear cualquier cosa que encuentre con tal de no caer en el delirio.
poder saciar su hambre, sumándole un nervioso movimiento hacia adelante y hacia atrás. Pasé por donde estaba él y cuando vio que me acercaba, me llamó tratando de ser lo más agradable posible en su desagradable situación. Y me preguntó si tenía una moneda para él. Yo tenía plata, pero el problema es que la tenía en una billetera virtual. Entonces, con eso en mente, empecé a fingir que buscaba mi billetera en la mochila, pero no la encontraba. Con el objetivo de que esa persona vea que aunque sea me esforcé por intentar ayudarlo. Crédulo de mí. Porque a esa persona no le importaba en lo absoluto si yo tenía la intención de ayudarlo o no. Solo le importaba poder comer. Terminé haciendo toda esa actuación para mi propio consuelo, y no para él, como yo buscaba. Le pedí disculpas por no poder ayudarlo y seguí caminando. Pero esto no lo podía ignorar. Ya no podía más seguir escapando del constante ataque hacia mi moral. No soportaba más no intervenir, no ayudar, escucharme a mí mismo diciéndome que soy cobarde, que puedo ayudarlos, pero que igualmente no lo hago. Entonces me frené. Algo tenía que hacer. Tenía que responder ese llamado de prueba hacia mi humanidad. Y se me ocurrió que si bien no podía darle plata, sí podía comprar alimentos. Me di la vuelta, fui y le compré leche, un paquete de galletitas, ravioles y crema. Me acerqué a él, le di todo en una bolsita y me agradeció. Ahí termina la historia. Ese día volví a casa sin atormentarme. Creía que había conseguido la paz entre mis pensamientos y yo. Pero se acordarán que yo les dije que hasta el día de hoy mi humanidad sigue estando a prueba. Y es porque lo que pensaba que era la calma después de la tormenta, en realidad fue un breve interludio que transformó todo ese conflicto interno en una revolución interminable dentro mío, que me hace no conformarme con darle de comer una vez a un pobre, sino que me motiva a querer hacer un cambio en esta sociedad. Señoras y señores, hoy no les vine a hablar de terribles tormentas, ni de lluvias torrenciales, ni de vientos fuertes. Hoy les vine a hablar de otro tipo de cataclismo, de un cataclismo político, uno que ya pasó por varias partes del mundo y que desde el inicio del año pasado vino a la Argentina. Una crisis política y social caótica y sumamente preocupante. Estoy hablando del avance de la ultraderecha, que se estuvo gestando por ese 1% de personas más asquerosamente ricas y poderosas de nuestro país, en las sombras de lo que es la política, desde hace muchísimos años, sin que la mayoría se dé cuenta de quiénes son y lo que hacen. Y hablando de política, este cataclismo también lo estuvo preparando la derecha y sus actores políticos, marginalizando nuestra sociedad y siendo mentirosos, corruptos y sobre todo avariciosos, ya que siempre estuvieron en contra de nosotros con sus malas políticas. Por último, y lo más importante, los medios de comunicación amarillistas armados por la derecha, que desinforman y mienten en la realidad política y social de nuestro país, promoviendo el disgusto, el malestar y la violencia, porque también difaman y mienten sobre los referentes políticos que son opositores a la derecha. Una campaña de odio y menosprecio, planificada y accionada desde hace más de una década, que profundizó la grieta política con más rechazo y menosprecio, y que llegó a extremos como protestas reclamando el encarcelamiento injustificado de la ex vicepresidenta, e incluso que la quieran muerta, que reclamen asesinarla,
y que haya sufrido un atentado en contra de su vida y de suerte sobrevivió. Toda esa preparación y gestación del desastre, de la miseria y la violencia, le dio avance al neoliberalismo en la Argentina, a lo que es el neofascismo y sus peones. ¿Qué peones? La indiferencia y el cinismo, la cultura de la violencia, la desinformación y la difamación, la arrogancia y la ignorancia, la idea de supremacía identitaria, el desprecio y la agresividad, y el egoísmo y el individualismo. Las personas siguieron la tendencia de ser más violentas, de no soportar un debate político sano y educativo. Se volvieron fóbicas a las ideologías distintas y adictas a la euforia que les daba insultar y no escuchar. Alimentados por las redes sociales, repletas de trolls y otros como ellos, que desinformaban y promovían el malestar. Esas personas que buscaban apoyar al lobo vestido de oveja que quería dirigir al rebaño, a ese 1% de ricos y poderosos, usando de títere y de disfraz nuevo al neoliberalismo y su partido, con sus hilos largos e invisibles, como titiriteros, movían a los peones del neofascismo, en un tablero oculto a la vista de la sociedad que mueve nuestros cimientos subterráneamente sin que nadie se dé cuenta. Comen. Siempre son los mismos que buscan comer y comer, no dejarle nada a la gente y despedazarnos como pueblo y como país. Esa vieja oligarquía acomodada que abarca cada vez más y que quiere hacernos cada vez menos. Esos sombríos empresarios, todos de las mismas familias millonarias, todos los mismos de siempre que aparecen en la historia de la Argentina, desde los sanitarios, para la independencia de nuestro país, hasta los neoliberales, hoy en día, pasando por los radicales, la oligarquía, la década infame, las dictaduras militares y la derecha. Es el sector que siempre buscó vivir cómodamente a costa de todos nosotros, que siempre buscó moldarnos a una clase inferior, a una sumisa, llegando hasta difundir terror y desaparecer personas, con tal de comer todo lo que es nuestro y quitárnoslo. Aunque no se muestren, yo las vi, juegan al invisible, pero están ahí. Bestias omnipotentes devorando en frenesí, comiendo mucho más de lo que pueden digerir. Yo las vi, andan por ahí con nuestra sangre en su mano y su cara de yo no fui, llevándote a prisiones donde no podés sentir que cuando te abran la puerta tengas miedo de salir. Tan vestidas y educadas siempre saben qué decir, logrando que te pierdas para que las quieras oír. Disfrazan realidad con sus promesas fantasmas, con pláticas vacías, pueden comprar tu calma o vender tu alma. Prefieren un cuerpo ciego al que manejar y contentar con caramelos. Las bestias van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí. Extraer, producir, vender. Extraer, producir, vender. Eso es lo que aman. Se olvidan de nuestros animales, de nuestra naturaleza y de nuestra calidad de vida. A esas personas no les importamos. No tienen brújula moral. No creen en el prójimo como tanto dicen, sino que su religión es el libre mercado. Optaron por olvidarse del amor para perseguir a su nuevo Dios, el Dios billete, y son indiferentes o se retuercen de la alegría al saber que empobrecen y condenan a millones a la miseria. Quieren desguazarnos como larvas voraces,
Quieren nuestra patria y comerla hasta dejarnos solo con los huesos para después largarse. Quieren utilizarnos como sus sirvientes, como quieren usarnos como si fuéramos sus sirvientes para chuparse el dedo y tambalearse, pero esta vez por goce y perversión y no por necesidad. Para terminar, quería decirles dos frases que a mí, en lo personal, me impactan mucho y quiero que a ustedes también les resuenen. La primera es de Platón y dice así: el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y otra de un escritor muy conocido que se llama Thomas Mann es: cuando el fascismo llegue al poder, lo hará en nombre de la libertad. Muchas gracias.